cosmovisión andina, el mundo se estructura en tres unidades que interactúan en equilibrio y armonía. El Uculpacha, o mundo de abajo, el Caipacha, o mundo de los humanos, y el Hanampacha, o mundo de arriba, o de los dioses. Cuando estos mundos dejan sus lugares establecidos y se invierten, el caos se produce. Fujimori, como es un país adelantado, es un país desarrollado, entonces por lo tanto que Fujimori podría traer una tecnología adecuada para el país, el empleo más adecuado tal vez para el país, eso se había pensado. ¿Y qué se esperaba de Fujimori? Yo creo que no se le esperaba nada, era un voto de rechazo. Todo el mundo sabía que era un candidato improvisado y eso era lo que decía la misma gente, que está un poco en el sector más social de la universidad, ¿no? Fujimori era candidato, era pues un tierno chinito encima de un tractor con una sonriente familia. El día que debía entregar su plan de gobierno, mandó a su abnegada esposa a excusarlo por un pescado. No olvidamos, claro, que Fujimori estaba en campaña contra Mario Vargas Llosa del Fredemo. El escritor aseguraba que la única forma de salir de la crisis económica era sacrificarnos con un shock. Que el Fredemo es el shock, cambio 90 es el no shock. Fujimori insistía que él iba a solucionar la inflación sin shock. Claro que nunca dijo cómo, ni siquiera en este debate previo a las elecciones. Con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico. El ingeniero salió presidente y después de 4 mesecitos, su ministro de Economía nos anunciaba el Fujishock. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. Que Dios nos ayude. Hurtado Miller era ministro de Economía y hace unos días, después de 10 años, dejó de ser prófugo de la justicia y podría convertirse en uno más de los 207 sentenciados del régimen fujimontesinista. De las donaciones que recibía la familia Fujimori del Japón. Últimamente hemos recibido 2.000 lotes de ropa. Tanto Juana Fujimori como Rosa Fujimori y Víctor Aritomi son prófugos de la justicia peruana. Vendían camisas, pantalones occidentales.
Mientras todo esto pasaba por carta. Por esos días, la relación con la primera dama estaba muy deteriorada. Susana Higuchi sorprendió a todos denunciando torturas. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CIE específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Cuando se me ordenó llevar alimentos a un detenido, fue la señora Susana Higuchi en uno de los calabozos del sótano, totalmente desnuda, en posición fetal y arrinconada hacia un lado de ese calabozo, ocultando su rostro entre sus piernas y sus manos. Me quito la chaqueta que llevaba puesta y se la doy para que se cubra. La señora coge la chaqueta y me dice: vete. Higuchi se separó del presidente. Su lugar lo ocupó su primogénita, Keiko Sofía Fujimori, con 19 años de edad. Ya no era una niña, pero sí, desde ese momento, la inseparable, sonriente y carismática compañía de su padre, que le decía hasta dónde ponerse para la foto. Vamos a tomarnos una foto como miembro de mesa, para su recuerdo. A ver. Los 4 hijos se quedaron viviendo con el padre, disfrutando de todos los beneficios muy cerca al tío Vladi. Tirando la peladita. Pelea al espejo, al espejo. Ahí veíamos a un Kenji tan correcto en público, pero nada elegante en la intimidad. Se ha calculado que los hijos Fujimori se gastaron en viajes al extranjero poco menos de $450.000, que su padre no tenía ahorrado ni ganó como presidente. Cantidad similar gastaron en sus estudios en el exterior. El asesor Montesinos ha declarado que fue él quien pagó esto con dinero del servicio de inteligencia. El 9 de abril de 1990, por el sociólogo Francisco Loaiza, para arreglarle unos asuntos que estaban trayendo problemas a su campaña presidencial. ¿Cuál era la carta de presentación de Montesinos para Fujimori? Vale decir, ¿qué le dijo usted sobre este personaje para que él pensara que le iba a servir? Bueno, el hecho de que Montesinos en ese momento era asesor de 2 fiscales supremos, uno de Negri y el otro Méndez Jurado, le daba una solvencia profesional. Además estaba muy vinculado a la defensa de ciudadanos norteamericanos vinculados al narcotráfico, que la embajada norteamericana lo había escogido a él, ¿no? O sea, que era un personaje que se movía en el mundo judicial con mucha habilidad. Y bueno, desgraciadamente la ofensiva que desató Olivera en contra de Fujimori por una supuesta evasión tributaria. ¿Supuesta o cierta? Bueno, a la final se comprobó que era cierta, ¿no? O sea, él había subvaluado algunas operaciones. Hacía cada vez menos, mucho más peligroso, digamos, el asedio contra Fujimori. La noche del 5 de abril de 1992, los tanques salieron a las calles de Lima para aplacar cualquier respuesta en contra de lo que había determinado Fujimori. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes: orden y otras instituciones. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas. Pública, cuando la Organización de Estados Americanos, la OEA, no permite este tipo de golpes de Estado. Era un golpe a la Constitución y un golpe de Estado.
cerrar el Congreso, cerrar instituciones fundamentales para la democracia. Con el Congreso disuelto, Alberto Fujimori convocó a nuevas elecciones. Los medios de comunicación y la mayoría de los peruanos, cegados ante el hombre que había apresado a Abimael Guzmán, apoyaron el autogolpe. Así, el aspirante a dictador logró una sólida mayoría en el Congreso. Su proyecto de poder indefinido comenzaba a tomar forma. Bajo el pretexto de la todavía existente amenaza senderista, Montesinos crea un comando de sanguinarios paramilitares, el Grupo Colina. La noche del 3 de noviembre de 1991, Colina dio inicio a sus horrendas acciones en Lima, con el asesinato de 15 personas. Fue el primer homicidio múltiple ocurrido en la capital, la masacre de Barrios Altos. Y estaba, por supuesto, el presidente de la República, que tenía conocimiento de la existencia de este grupo y, por supuesto, pleno conocimiento al momento de su formación. En el año 91, cuando Fujimori decide intervenir las universidades nacionales como San Marcos, la UNI, la Universidad del Centro, interviene también la Cantú. Logramos descubrir los cuerpos de 9 estudiantes y un profesor que habían sido dados por desaparecidos, cuyo asesinato era negado por las autoridades militares. Fue terrible cuando nos dicen que encuentran los restos de los estudiantes sin guía. No sabía qué restos eran, pero en mi mente solamente encontrar a mi hijo cuerpo entero, algo encontrar de él, no, pero jamás imaginé que restos habían sido restos quemados, calcinados. Horrendos crímenes que ponen en evidencia una determinación sin límite. Fujimori y Montesinos estaban dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Hechos que las futuras generaciones de peruanos no deben olvidar, sobre todo si quienes lo concibieron intentaran volver a gobernar. Que se equivocaron es cierto, pero se equivocaron, señor presidente, en medio de una guerra. Como medida de blindaje ante posibles juicios a militares por excesos y violaciones a los derechos humanos, el Congreso propuso una ley de amnistía. Pero también hubo voces valientes que denunciaron y reclamaron la no impunidad. Nosotros no podemos olvidar que en la Cantú estuvieron muertos. La mayoría, obediente al gobierno, votó por la impunidad. A las 3:30 de la madrugada, el Congreso aprobó por 47 votos a favor y 11 en contra el proyecto de ley de amnistía general. La protesta en las calles no se hizo esperar. Creemos que esta ley que se ha aprobado por el Congreso el día de hoy es muy grave, porque no solamente va a liberar a los asesinos, en el caso de la Cantuta, sino a muchos otros asesinos de los casos de violación de derechos humanos. No es posible de que asesinos de 10 personas
hayan cumplido una sentencia, una cárcel de 9 meses prácticamente. Llevaban una lista, ¿no? Daban una lista y comenzaban a llamar, sacarlas y hacerlas, y llevarlas pues a la camioneta que en ese momento se estaban esperando, ¿no? Para poderlos trasladar a un determinado lugar. Entonces, nosotros estábamos en ese momento con Martín Rivas, subimos a una de las camionetas y nos dirigimos con él a Trujillo. Ya serían las 5:30 de la mañana, ya esclareciendo, ¿no? Y él le da la orden a Pichilingui para que termine el trabajo, pues, ¿no? Terminar el trabajo significaba matar a 9 pobladores del distrito El Santa, supuestamente terroristas. Esto sucedió el 2 de mayo de 1992. Yo me entero también del lugar donde han sido enterrados los cuerpos por boca de Pichilingui, en una conversación en el Pato 1 o Pato 2 cuando estábamos almorzando en Trujillo. Carlos Pichilingui Guevara fue jefe administrativo del Grupo Colina y mano derecha de Martín Rivas. Actualmente cumple condena también en Sarita Colonia. Él le comenta de que había sido en la margen derecha, como quien se va para Chiclayo, ¿no? Para Trujillo, la margen derecha habían sido enterrados y habían sido eliminados. Esa es la conversación que yo escucho en el momento del almuerzo. ¿Por qué seguía, Julio? Yo seguía porque tenía temor también a ser eliminado, ¿no? Porque esa era la amenaza que constantemente Martín Rivas nos advertía. ¿Qué les decía? Si se van los mato. No, decía ya el que vio, ya pues tiene que continuar acá, ¿no? Porque podría haber una bala perdida de nosotros mismos en el momento de las ejecuciones y podían desaparecer. Tan es así, eso se llega a confirmar con la muerte de Mariela Barreto, se viene a confirmar también con la muerte de Pretel, de otro de los integrantes de mi grupo. ¿Quién mató a Mariela Barreto? Que Martín Rivas había ordenado su muerte y que los participantes eran Sosa Saavedra, Yarlequé y Alarcón. Eran 3 personas que habían participado en la muerte. Yarlequé y Alarcón eran suboficiales del Grupo Colina. Sosa Saavedra, al igual que Chucky Aguirre, jefe de uno de los subgrupos. Julio Chucky Aguirre asegura que el Grupo Colina no ha muerto. Esto en la segunda parte de este reportaje, además de los detalles de la matanza de la Cantuta y de la muerte del periodista Pedro Yauri. Tampoco. Martín Rivas sí. Martín Rivas sí. Pichilingui, Ortiz Mantas, Gamarra Mamani, Montes de Oca. Tú en ese momento, por eso te pregunto, ¿dónde te encontrabas? Yo al costado, me encontraba, a un costado de ellos, recabando los documentos, las pertenencias de los que iban a ser eliminados. ¿Qué decían los estudiantes de la Cantuta antes de ser eliminados? El profesor, ¿suplicaban, lloraban, rezaban? El único que... No, los alumnos han ido calladitos, ¿ah? No decían nada. Yo solté a una niña, a una estudiante que nos rogó, pues, ¿no? Nos rogó de que tenía familiares que eran militares, ¿no? Entonces, yo la suelto a ella, lo que siempre se hacía. Sí, pero... ¿Por qué tendríamos que creer que no mataste? Porque yo, como les repito, yo tengo principios. Yo he tenido otros cursos especiales que he hecho que... Pues sí, hay mucha gente que está deseosa de matar. Esa gente era deseosa, no necesariamente tenía que llamarlo. Lo veían a Martín Rivas arriba y se iba toda la gente. O sea, tus principios también te hubieran llevado a renunciar. Entiendo, pero en ese momento nadie se percataba de que quién no disparaba o quién disparaba. Disparaban nomás. Nada más se disparaba y yo pues no quería hacerlo porque sabía que había mucha gente. Todos eran casi voluntarios. O sea que no había sospecha de que si tú eliminaste, ahora te toca a ti, o tú no has eliminado acá, ahora vas a eliminar. No había eso, porque había suficiente personal para hacer ese trabajo. ¿Enterraste tú alguna vez los cuerpos, los cadáveres de alguno de los asesinados? De la Cantuta, pues sacamos de un sitio, lo desenterramos, lo pusimos al frente y también lo desenterraron de ahí lo llevaron a Cieneguía y yo no sé nada de ese entierro. De
Martín Rivas, hace el tiro Ortiz Mantas. ¿Otra vez? Lo mata pues a Pedro Yauri, lo mata ahí en la misma playa, ¿no? Le hacen abrir su hueco y ahí mismo se le entierra. Pedro Yauri era un periodista que a través de su programa radial Punto Final de Radio Universal de Huacho propalaba críticas al gobierno de Fujimori. ¿Dónde le dispara? En la cabeza, en la cabeza. ¿Y qué es su cuerpo? Es enterrado ahí mismo, en el mismo lugar. Él mismo estaba abriéndolo. ¿Suplicaba Pedro? Pero sí, lo que yo admiro de ese periodista, ¿no? Admiro mucho es su valentía de ese señor, porque en el momento que le estaban haciendo el interrogatorio, ¿no? Martín Rivas le pedía pues, que diera nombres, que quienes más estaban involucrados con él, ¿no? Porque se suponía que eran terroristas. Este periodista dijo, no, ¿para qué te voy a dar nombres? Si igual me vas a matar, le dijo. Esa es la respuesta que le dio, y yo alcancé a escuchar eso. Entonces, Martín, dale, le dijo, vale, metió. Todavía la mafia sigue enquistada. Hay una prueba inclusive que yo la tengo, ¿no? Que oportunamente se la voy a hacer llegar. Es una nota que le hace Coral Goicoechea a Martín Rivas. En esa nota yo la intercepto. Coral Goicoechea, suboficial. Suboficial, cuando vino acá una confrontación conmigo. Entonces ahí es donde le está pidiendo dinero y le está dando a conocer de que la gente... He dicho difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. No lo han pensado qué va a venir para el futuro. Es que el método que han utilizado no es para las campesinas. Esta es una agresión contra los derechos humanos. Un pueblo desprevenido. Una actitud indiferente. Una ola de rumores. Fueron esos los primeros indicios de que algo andaba mal. Decenas de mujeres eran esterilizadas diariamente en cumplimiento de metas impuestas. 1996, diferentes medios de comunicación empezaron a publicar denuncias que hacían referencia a la existencia de metas en el programa de planificación familiar. A los pocos días, un nuevo documento fotografiado en Acobamba y publicado por El Comercio confirmó el carácter obligatorio de las cuotas impuestas al personal. Con la fotografía de un comunicado al personal de la Subregión de Salud de Huancavelica, en el que se establecen las cuotas de captación de pacientes para anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV. En él se establece, no hay pago por captación de pacientes AQV, ya que tiene carácter obligatorio. El gobierno siempre negó que habían metas. Entonces, las primeras denuncias relacionadas con metas las desmintieron, dijeron que era falso, que no había ninguna presión. La misma Fiscalía reconoce que había una meta durante el gobierno de Fujimori para que la tasa de hijos, la cantidad de hijos que una mujer tiene, baje, disminuya, pero se quería hacer, se quiso hacer y se hizo en determinadas zonas, a determinado tipo de mujeres. A partir de 1996, se implementaron en todo el país diversas ferias, festivales
o campañas de planificación familiar en las que se privilegiaba el uso de métodos definitivos. Del 11 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza abiertamente con el despido de no cumplirse con la cuota impuesta. Sebenarnya samur sawasit mana operasi yang mana aku tembak wajah ketika kita antas aku aku tembak wajah apa aja saya kan sama sekolah hai kok cian manja ku spang narang hai kurang nas permam ciannya operasi kemoran operasi keran hai kun manja ku spang ciannya kono cie operasi saya mana kena gaya mal kapune mana ima bal emal pasai cuma kepti cie manja sekali kan ini cie askata wanita kata apa yang siangku kami kayak mau askat cie Cika iska para kapsul juga mesti mentak nih sebenarnya dengan kuida wasian cik nih akhirnya no kayak kurai mana gue wanita teh rob segum wanita kata wakin ke acikau nih sih kata cita nukas uyar rukus pun manusia pun mana cik wis kewang tunggu cinduanju Nas manajak si mito na tehi na to kumpay wang siya kecil Hai kita mau wacana kita okai ko nakai operasi to kuna apa cimsungkits gobierno Fujimori apa cimsungkits para na patos pamparianta apa cim 300 madres. Nosotros somos inválidos, nomás ya no servimos para nada. Para la comunidad. Para la comunidad, para mis familias así también. ¿Por qué? ¿Qué te dice tu esposo? ¿Cómo ya no serví? Como ya no puedes tener hijos, ya no sirves. Claro, ¿Qué te dicen? ¿Y claro, tú así. crees eso? Sí, creo. Ya me pasa de a mi cabeza, quiero morir nomás ya. ¿Tanto así? Sí. Nosotros vivimos en el campo, sufrimos.